Que no, usted me disculpará la risa, pero que estamos aquí presentando el programa y Dalton diciendo, eso, y broche no tenemos hoy, y broche Azumendi. Sí, señor. Bueno, no, vamos a ver, lo de la Reconquista. Hoy, acontecimiento fundamental. Resulta que ha aparecido la tumba del apóstol Santiago. Hoy nos cuesta imaginarlo, pero esto en su tiempo fue el acontecimiento no ya del año, de la década e incluso más. Y ese tiempo fue precisamente el que aquí estamos contando, los primeros años de la Reconquista. En Asturias reinaba Alfonso II, en Francia Carlomagno, y además uno y otro van a prestar al hallazgo la mayor atención. Y para la Reconquista, por cierto, fue crucial, porque a partir de ese momento Santiago va a acompañarnos ya para siempre. Este descubrimiento. Situémonos, estamos en la Galicia del año 813. Hemos de internarnos en un bosque gallego, el paraje de Libredón, en la primitiva diócesis de Iria Flavia. Allí habita, aislado del mundo, un ermitaño llamado Pelayo. Una noche, el solitario Pelayo ve sobre el cielo algo prodigioso. Un intenso resplandor se ha posado en un punto concreto del bosque. Luces cegadoras brillan en los árboles y canciones de ángeles surgen de la espesura. Pelayo cree estar loco, pero no. Todos los vecinos, feligreses de la antigua iglesia de San Félix de Solovio, al pie del bosque han visto lo mismo. Impresionado Pelayo acude al obispo de Iria, Teodomiro, y le cuenta el prodigio. Teodomiro, intrigado, va al bosque de Libredón, investiga entre la maleza, descubre un viejo cementerio y en él un sepulcro, un túmulo funerario. Con la tradición en la mano, Teodomiro no duda. Aquellos misteriosos fenómenos obedecen a que en este lugar se halla el Arca Marmárea, el lugar donde fue enterrado el apóstol Santiago junto a sus discípulos Teodoro y Anastasio. Muy bien contado. Hay que recordar quién era Santiago. Sí, creo que sí. Es Santiago el Mayor. Es uno de los 12 apóstoles de Jesús, hijo del Zebedeo, hermano de Juan el Evangelista. Santiago estuvo con Jesús en la Transfiguración, en el Monte Tabor y también en el Huerto de los Olivos. Sabemos que murió mártir en Jerusalén en el año 44, degollado por orden del rey de Judea, Herodes Agripa. Así que Santiago fue uno de los primeros mártires. Esto es lo que nos dice la historia. Pero además de la historia, la tradición añade algunas cosas que nos conciernen directamente. En efecto, según la tradición, después del Pentecostés, Santiago había venido a Hispania para predicar el Evangelio. Se rastrea su huella en Tarragona, en la Bética, en Galicia, en Zaragoza. Aquí en Zaragoza se le apareció la Virgen sobre un pilar a orillas del Ebro. Con Santiago estaban en ese momento sus 7 discípulos, los 7 varones apostólicos, que siempre, según la tradición, continuaron la tarea evangelizadora de Santiago. Y tras su muerte en Jerusalén, sus discípulos recuperaron su cuerpo y lo trajeron a Hispania para darle sepultura. Es verdad que se dice que la prédica de Santiago en Hispania no está atestiguada por ningún documento histórico con valor de prueba. Bueno, eso es verdad. Lo que pasa es que en general en esta época son escasísimos los documentos, ya no sobre aquellos primeros tiempos de la evangelización en España, sino en todo el Imperio Romano y además de la historia cotidiana en general. Entonces, ¿que Santiago predicara en España? Bueno, pues es tan verosímil como improbable. Por otro lado, los documentos que hablan de la presencia del culto, mejor dicho, al apóstol en España son bastante posteriores. Al parecer, el primer texto que menciona este asunto es un catálogo greco-bizantino. Luego aparece en el Breviarium Apostolorum del gran Beda el Venerable, un monje inglés que vivió entre los siglos VII y VIII y que fue... Bien, por cierto, San Beda el Venerable, que fue una de las grandes luminarias del occidente medieval. De Beda debió de tomarlo Beato de Liébana cuando refirió la historia y el culto a Santiago en su comentario al Apocalipsis. ¿Se acordaba alguien de Santiago en la España del siglo VIII? Hagamos un poco de memoria. Aquí hemos contado que el culto a Santiago había empezado a extenderse en la corte asturiana hacia finales de ese siglo y aportábamos como prueba el himno que le compuso Beato de Liébana. Santiago era cabeza refulgente y dorada de España, defensor poderoso y patrono nuestro.
Es dudoso que Beato pudiera cantar al santo si no hubiera existido previamente un culto más o menos extendido. Por otro lado, que el apóstol Santiago fuera adoptado como advocación nacional era algo que tenía muchas consecuencias. Para empezar, identificaba el reino cristiano del norte con el primer evangelizador de toda España. Era pues toda la vieja Hispania lo que Asturias reclamaba y no solo ese pequeño territorio de la cornisa cantábrica. Además, a través del apóstol se trazaba una línea de continuidad histórica con Roma y con el reino visigodo. Asturias, pues, no reclamaba solo una tierra, sino también un pasado. Claro, y sabiendo todas estas cosas, podemos entender mejor por qué en aquel momento, para las Asturias de la época, fue tan importante la noticia del hallazgo de la tumba jacobea. El acontecimiento literalmente voló de Iria Flavia a Oviedo, de Oviedo a Aquisgrán, de Aquisgrán a Roma. El Papa León III no tardó en avalar el descubrimiento, y así quedó establecida la versión canónica sobre la tumba de Compostela. Y años después lo podremos leer en la Concordia de Antealtares de esta manera. No hay duda alguna, y para algunos es claro, como el testimonio del Papa León, que el bienaventurado apóstol Santiago, degollado en Jerusalén y llevado por sus discípulos a Jaffa, y después de algún tiempo fue trasladado por el mar al extremo de Hispania, guiado por la mano de Dios, y fue sepultado en el extremo de Galicia, permaneciendo oculto mucho tiempo. Pero como la luz en las tinieblas o una candela bajo el celemín no pueden permanecer mucho tiempo ocultas, con la ayuda de la divina providencia, en tiempo del serenísimo rey don Alfonso, llamado el Casto, un anacoreta de nombre Pelayo, que vivía cercano del sepulcro del apóstol, tuvo en principio una revelación por medio de ángeles. Después se manifiesta como muchas lucecitas a los fieles que estaban en las iglesias de San Félix del Obio, lo que buscando consejo visitaron al obispo de Iria, Teodomiro, y le contaron la visión, el cual después de un ayuno de 3 días con gran cantidad de fieles encontró el sepulcro del bienaventurado apóstol, cubierto con piedras de mármol. Y lleno de enorme alegría llamó enseguida al citado religiosísimo rey, el cual, como era guardador de la castidad y amador de la santidad, se apresuró a construir de momento una iglesia en honor del mismo apóstol. Bueno, y así fue, tal como lo cuenta la Concordia de Antealtares, que fue hacia el año 1077 cuando se escribió. Teodomiro corrió a ver a Alfonso II el Casto, rey de Asturias y amigo de Carlomagno. Alfonso percibió inmediatamente la importancia del hallazgo y acudió en persona a comprobarlo. De hecho, el primer peregrino fue Alfonso II el Casto. Y sobre el mismo campo donde se habían encontrado los restos, ordenó que se elevara una iglesia. Ese iba a ser el primer templo de Santiago, una iglesia de estilo asturiano, típica del siglo IX, pequeña, un tanto rústica, pero que enseguida iba a alcanzar enorme importancia como centro de peregrinación. Después, el obispo Teodomiro abandonó Iria Flavia, instaló en Compostela su sede episcopal y aquí residiría hasta su muerte en el año 847. La tumba de Teodomiro se ha encontrado en las excavaciones de la catedral. Varias veces hemos subrayado la buena relación entre Alfonso II y Carlomagno, y este es un dato muy importante para entender el enorme eco del hallazgo jacobeo en toda Europa. Recordemos que Carlomagno era el faro de la cristiandad occidental, el heredero del Imperio de Occidente. En torno a él, la corte de Aquisgrán estaba alentando una auténtica reconstrucción del imperio, también en el terreno religioso y cultural. Tanto impacto causó allí la noticia del hallazgo de Compostela que en muchas representaciones francesas de la época, incluida la propia tumba del monarca que iba a fallecer poco después de estos hechos, se atribuye a Carlomagno el descubrimiento. El hecho es que gracias a la corte carolingia, toda Europa se enteró. En el extremo occidente, en el lugar que marcan las estrellas de la Vía Láctea, el Camino de Santiago, había aparecido milagrosamente la tumba del apóstol. Las peregrinaciones comenzaron casi inmediatamente. Y al mismo tiempo pasa una cosa muy singular, y es que Santiago empieza a aparecer como refuerzo legendario de las tropas cristianas. En el año 844, Ramiro II de Asturias
hace frente a los moros en Clavijo, en La Rioja. La aparición del apóstol a caballo decidirá la batalla. Los historiadores científicos han llegado a la conclusión de que esa batalla no fue exactamente tal, ya lo veremos en su momento, ¿no? Pero en todo caso a aquella fecha, el año 844, se remonta la invocación de Santiago como auxilio de los españoles en la batalla, una invocación que perduró todavía hoy, Santiago y Cierra, España. Así se convirtió Santiago en el epicentro de la cristiandad. En el año 899, otro rey asturiano, Alfonso III el Magno, consagrará al apóstol una nueva catedral, en el mismo emplazamiento que la anterior, pero más grande y más rica. Comenzaron a llegar peregrinos ilustres, el obispo de Puy, Gotescalco, en 950, con imponente comitiva, el marqués de Gotia, Raimundo II, que morirá asesinado en el trayecto, ya en el siglo XI, el arzobispo de Lyon, y estas personalidades llegaban entre un incesante goteo de gentes de todos los lugares de Europa. El Islam no ignoraba la gran importancia religiosa y cultural de Santiago, y así el sanguinario caudillo moro Almanzor, en el año 977, organizará una expedición para arrasar la capital jacobea. Lo veremos en su momento. Almanzor destruyó la catedral y se llevó las campanas. Las devolverá 2 siglos después Fernando III el Santo. Pero dejó la tumba, de modo que el culto al apóstol siguió adelante. Y un siglo después, en 1073, con el obispo Peláez, comienza la construcción del tercer templo, que es el que hoy conocemos, una auténtica joya monumental. Bueno, y a todo esto la pregunta que todo el mundo se hace, ¿es realmente Santiago quien está enterrado en Compostela? Los oyentes de la Estrella Polar saben que aquí hemos hablado varias veces de este asunto y lo seguiremos haciendo. ¿Hoy qué podemos pensar? Bueno, hoy podemos decir lo siguiente. Sabemos a ciencia cierta que los restos enterrados en la Catedral de Santiago son restos inhumados en una necrópolis romana, que pertenecieron a alguien que vivió en los primeros siglos de nuestra era, entre el 1 y el 3. También sabemos a ciencia cierta que la tradición cristiana sostiene desde antes del siglo VII que Santiago está enterrado en Galicia. Y a partir de aquí no podemos saber nada más. Es verdad que habría algo milagroso en que el cadáver de aquel apóstol, decapitado en Palestina en el año 44, pudiera ser trasladado a Galicia en aquellos tiempos. Pero miren, aún más milagroso sería que un remoto rincón de España se convirtiera en centro espiritual de toda Europa. Y este fue el milagro que sí aconteció reinando Alfonso II en Asturias y en Europa. Carlos Mario.